como interruptor electrónico. ¿Qué es un transistor no bipolar? Un transistor BJT es un dispositivo semiconductor de 3 terminales que está fabricado a partir de semiconductores. En la imagen de la derecha podemos ver diferentes tipos de encapsulados que corresponden a este dispositivo y de los cuales podemos observar que cada uno de ellos tiene 3 terminales. Existirán casos en los que estos dispositivos mostrarán solamente 2 terminales, pero la tercera terminal se tomará usualmente de la carcasa. Recordando base su fabricación, tenemos dos tipos, NPN y PNP. Son capas intercaladas de tipo N y P. Y pues recordamos igual que tiene 3 terminales. El emisor, que es de donde sale toda la corriente. El colector, que aunque sea redundante, es donde se colecta toda la corriente que viene del emisor. Y la base, que es una terminal de control. Aunque recordemos que el transistor es un dispositivo controlado por corriente. ¿Cuáles son las aplicaciones principales que tiene el transistor? O las más comunes. Pues una es como amplificador. Como podemos ver en la imagen, que cuando tenemos, por ejemplo, una señal de entrada, una señal sinusoidal, y se mete a una etapa en la que aparece transistores bipolares, esta señal a la salida puede parecer amplificada como se muestra en la imagen de la derecha. Por otra parte, también el transistor se puede comportar como interruptor o como un switch electrónico. Vemos en la parte de abajo cómo un interruptor se encuentra abierto, cómo un interruptor está cerrado, pero este ejemplo es para un interruptor mecánico. Entonces también puede abrir y cerrar circuitos, dejar pasar la corriente o no dejarla, o no dejar pasarla. En el transistor bipolar o bipolar de juntura, y esto es porque dos portadores de carga son los que participan en los fenómenos de conducción eléctrica dentro del dispositivo, y que estos son los electrones y los huecos. Hay 3 formas de configurar el transistor, y que implica cuál de las terminales del transistor va a la masa o a la tierra. Y vemos que en el caso del emisor común, en el lado izquierdo, el emisor va a tierra. En el caso de la base va a tierra, y en el colector va a la tierra. Para saber cómo se comporta el transistor como un interruptor cerrado o abierto, es necesario hacer referencia a la gráfica de salida que se tiene en la configuración de emisor común. Vemos el eje X donde vemos corte y saturación, que en el circuito es un transistor NPN en el lado derecho. Tenemos la base, tenemos el colector, tenemos el emisor. El voltaje colector es el que se mide entre el colector y el emisor. En la parte de abajo vemos cómo el voltaje colector emisor es dependiente o es resultado de la diferencia que hay entre el voltaje de la fuente y el término que aparece a la derecha, donde participan tanto la corriente del colector como los dos resistores que se encuentran en esa sección, que pues es el colector que está arriba y la resistencia del emisor, que es la que está en el resistor en la parte de abajo. En el eje Y se grafica la corriente de salida, que como vemos en la imagen es esa corriente que se tiene a través del resistor del colector, y que como sabemos en la ecuación que viene en la parte de abajo es dependiente de la corriente de base. Por esa razón vemos diferentes gráficas en esta imagen, y cada una corresponde a diferentes corrientes de base. Evidentemente una mayor corriente de base va a provocar una mayor corriente del colector. Veamos ahora cómo vemos el transistor en la región del corte, que es esa condición cuando no hay circulación de corriente a través de la primera del colector. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, en la sección de entrada, que es donde se encuentra la resistencia de base, la fuente de polarización tiene un valor de 0 volts. Esto no permite que la unión base y emisor del transistor,
quede polarizada en directa, de tal manera que la corriente de base va a ser igual a cero. Como sabemos, la corriente del colector, siendo dependiente de la base, pues beta vez B automáticamente va a ser cero si la corriente de base vale lo mismo. Se ve el equivalente en el lado derecho de un interruptor abierto debido a la situación en donde la corriente es nula. Por eso se ve en la gráfica que está en la parte final de la derecha, como cuando la corriente de base es igual a 0 microamperes, en ese caso, pues prácticamente está el transistor en la región de corte, es decir, un interruptor abierto o un switch abierto. No hay circulación de corriente a través del colector y por lo tanto podemos decir que todo el voltaje de la fuente de voltaje, sabiendo que no hay corriente a través de la resistencia del colector, pues todo ese voltaje se ve reflejado entre la terminal del colector y el emisor. Por lo tanto, el voltaje del colector emisor es igual al voltaje de la fuente. ¿Cómo podemos ver esto? Pues el voltaje colector emisor para este circuito hay una diferencia entre la fuente y la corriente del colector por la resistencia del colector, que es el voltaje en la resistencia del colector, donde si el término es 0, pues BC es igual a BCC, el de la fuente. El objetivo de trabajar un resistor como interruptor es pasarlo de corte a saturación y de saturación a corte. Esto quiere decir que lo que queremos hacer es abriendo y cerrando circuitos. Si ya vimos ahorita en su momento que en corte el transistor se comporta como un interruptor abierto, ahora en la saturación lo que se va a mostrar es cómo un transistor puede comportarse pues como interruptor cerrado. ¿Cómo logramos esto? Vemos la figura del lado izquierdo. Ahora tenemos una fuente que representa BBB mayor que 0 y que va a empujar la corriente a través de la base. ¿Esto que va a permitir? Que ahora la unión de la base y el emisor queden polarizados en directo. Ahora tenemos una fuente BB mayor que 0 que va a hacer circular la corriente a través de la base, de tal manera que va a polarizar la unión base-emisor en directa, y eso va a permitir que también circule la corriente a través de la resistencia del colector. ¿Cómo es que logramos llevar la saturación del transistor? Podemos ver la gráfica en la parte superior derecha y vemos que en el origen, en el origen X, me parece, el voltaje colector emisor que aparece ahí mismo es muy pequeño, y pues porque es pequeño, pues valores de voltaje de un volt están muy pequeñas. Más abajo, ¿cómo podemos llegar a hacer que el voltaje del colector se haga pequeño? Es decir, que lo mandemos a un punto en el que sea el voltaje mínimo o el voltaje de saturación. Pues la opción que tenemos es que esta diferencia también se haga más pequeña. Este voltaje es mínimo, sabiendo que el valor de veces es fijo. Lo que podemos hacer es que este término, es decir, el voltaje en la resistencia del colector, se haga más grande. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues una de las formas es el incremento de la corriente del colector, y esa corriente la modificamos, la podemos aumentar a través del incremento de base. Si vamos a la fórmula de abajo, ¿cómo podemos aumentar la corriente de base? Pues como ya habíamos dicho, incrementando el valor de la fuente que polariza a esa sección, o también disminuyendo el valor de la resistencia de base, de tal manera que si logramos hacer muy pequeña el voltaje del colector emisor hasta este punto de esta saturación, pues entonces podremos asumir que el transistor se comporta como un interruptor cerrado, y entonces puede circular sin ningún inconveniente corriente a través de la resistencia del colector. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un circuito en donde buscamos que el transistor pueda funcionar como un interruptor que pueda encender y apagar el LED que tenemos conectado en esta sección.
Para eso vamos a usar que nos dé una señal cuadrada, que como vemos acá, que tiene un periodo de 2 segundos, lo que se cumple un ciclo. Uno está alto y otro está bajo. Tiene 5 volts, como estamos viendo. Y esta señal tiene nivel bajo. Evidentemente no hay emisión, no hay corriente a través de la resistencia de base. O sea, la corriente de base es cero. Por lo tanto, la corriente del colector es cero. Y el voltaje en la resistencia del colector es cero. De tal manera que por ley no hay circulación de corriente. Y por lo tanto, este no va a encender. Hemos visto entonces cómo es que funciona, opera el coste. Sin embargo, cuando alcanza el valor de 5 volts, y pues considerando lo anterior, pues la resistencia de base debe tener el valor adecuado para que la corriente en base también sea un valor grande, que provoque que la corriente del colector tenga un valor grande, y que también dé como consecuencia que el voltaje en resistencia del colector sea grande. ¿Para qué? Pues para que el voltaje colector emisor sea muy pequeñito, de valor mayor o menor. En saturación pues va a ser lo suficiente para encender. Se asume que el corriente de base es un valor grande y por lo tanto se puede circular corriente, una corriente que si es necesaria para LED, por ejemplo, unos 30 mA, pues esto puede encender la LED. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el circuito. Es un circuito NPN, dos resistores, uno en el colector, otro en la base, y usa un LED. Entonces se va a asumir que el LED está en saturación. Y pues, si no está prendido, pues está en corto y en circulación de corriente. Para eso se ingresa una señal cuadrada. Como vemos en el lado derecho, tenemos una señal de entrada de 5 volts. Nuestra fuente, o la fuente que va en la región, le dan valor 9 volts. Y ocupamos 1.6 volts para el LED. Y en saturación, ese voltaje pequeñito que necesitamos para el transistor puede operar como interruptor es de aproximadamente 0.3 volts. La corriente que el LED necesita da 30 mA, pero como está en serie con la resistencia del colector y con esta etapa el colector emisor, pues asumimos que esos 30 mA pues será la corriente de saturación. Pues lo que tenemos al final son 50. Pues de acuerdo al circuito de la imagen tenemos que encontrar los valores tanto del resistor del colector y del resistor de base. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor del resistor del colector, e inicialmente tomamos en cuenta esta expresión que ya hemos usado anteriormente y que sabemos que nos permite calcular el voltaje colector emisor, aunque en este ejercicio no lo están dando, pero que nos permite calcular la resistencia del colector. En esta expresión tenemos que agregar también la caída de voltaje que habrá en el LED. Por lo tanto, el voltaje del colector emisor será igual al voltaje de la fuente, los 9 volts, menos este término que representa el voltaje en la resistencia del colector, menos el voltaje en el LED. Ahora tenemos que precisar algunas variables dentro de esta expresión. Por ejemplo, para poder encontrar la resistencia del colector que permitirá que el transistor esté en saturación, pues tenemos
que denotar al voltaje del colector emisor, como el voltaje colector emisor en saturación. Asimismo, también a la corriente del colector tendremos que denotarla como la corriente del colector de saturación. Esto quiere decir que la resistencia de carga del colector que vamos a calcular nos permitirá lograr que el transistor entre en saturación. Si nosotros ahora, con esta expresión que tenemos, resolvemos o despejamos la resistencia del colector que nos interesa, pues encontramos este cociente en el que se hace la diferencia entre el voltaje de la fuente, el voltaje en el LED y el voltaje colector emisor de saturación, y lo dividimos sobre la corriente del colector de saturación, que arriba está multiplicando a la resistencia del colector. Pues ya habíamos dicho, es igual. Esto nos permite encontrar este valor, y aparte ya tenemos todos los datos que habíamos visto arriba. El valor de la fuente son 9 volts, el valor del voltaje de LED 1.6 volts y el voltaje colector emisor 0.3 volts. Haciendo las operaciones y dividiendo, obtenemos 7.1 volts, y ahora abajo tenemos 30 miliamperes. ¿Por qué? ¿Por qué era ese valor? Pues porque ya lo habíamos hablado hace rato. Ahora ponemos los 30 por 10 a la menos 3 para que se maneje en amperes, porque anteriormente eran mili, ahora ocupamos amperes. Y pues nos da un total de 236.67 ohms. Es el valor del colector. Ya que se tiene la resistencia del colector, era lo que habíamos sacado anteriormente, ahora se va a proceder a calcular la resistencia de base. Tenemos entonces que utilizar los datos con lo que ya contamos. Por lo tanto, ahora lo conveniente es hacer referencia a esta expresión. La corriente del colector es igual a beta veces la corriente de base. ¿Por qué recurrimos a esta fórmula? Porque si nosotros logramos calcular la corriente de base, también tenemos otra fórmula en la que la resistencia de base se puede obtener a través de algunos datos en los cuales está incluida la corriente de base. Pues ya el hecho de mandar el transistor a saturación requiere nuevamente que denotemos para que veamos a la variable esta expresión. Por ejemplo, a la corriente de colector le vamos a poner corriente de saturación. Asimismo, tenemos la beta, que es un valor fijo, pero veamos ahora que a la corriente de base se le va a denotar como la corriente de base mínima. ¿Por qué razón? Porque recordemos que la corriente del colector es dependiente en este circuito de la corriente de base. ¿Cuántas veces es dependiente? Pues eso también está relacionado con la beta. ¿Cómo regulamos la corriente de base? Pues a través de la resistencia de base. En este caso se denota como corriente de base mínima porque si nosotros incrementamos el valor de esa corriente, entonces podríamos tener también más corriente del colector a la salida. Si reordenamos la expresión, resolvemos o despejamos para la corriente de base mínima, entonces ahora la expresión nos queda pues cociente entre la corriente del colector y saturación dividido entre la beta. Esto es 30 miliamperes sobre la beta que se define 50, nos da un valor de 0.0006 amperes, o con el prefijo adecuado son 600 microamperes. Continuamos con nuestro procedimiento para la resistencia de base y vamos a trabajar ahora en la malla de entrada, en la que está la fuente que se tiene en esta sección, la resistencia de base y el voltaje de base emisor. Si aplicamos la ley de Kirchhoff de los voltajes, pues ahora sabemos que el voltaje de entrada, el voltaje de voltaje, es igual a la suma de la caída en la resistencia de base más lo que se tiene entre las terminales de la base del emisor, que es un valor fijo. Nuevamente tenemos que anotar, tenemos que renombrar algunas variables de esta expresión, porque recuerden
que lo que buscamos es la corriente de base mínima. El voltaje de entrada es igual a la resistencia de base, y por ley de Ohm es corriente por resistencia. Pero ya con la aclaración, la corriente de base mínima multiplicada por el valor de resistencia de base como máxima, pues ahí está esa dependencia. De tal manera que si nosotros ponemos la resistencia de base máxima que podemos utilizar y la reducimos, entonces podríamos lograr una corriente de base más grande que esta que se denotó como mínima. Adicional a esto, pues debemos de sumar el voltaje de base emisor, que ya sabemos cuánto vale. Si ahora resolvemos o despejamos para la resistencia de base más grande que podemos colocar en la sección de entrada, para poder lograr ver la corriente de base más pequeña, o sea la mínima, que va a permitir que el transistor entre en saturación, pues la fórmula nos queda así: el voltaje de entrada, que son los 5 volts cuando se tiene ese valor en esta señal cuadrada, menos los 0.7 volts, que son los que ya se conocen como fijos, es una caída de un diodo, dividido entre corriente de base mínima, que calculamos arriba, que nos dio 600 microamperes. Entonces cuando hacemos las cuentas para estas cantidades, tenemos un valor de 7600 ohms como valor de resistencia más grande en la base. Por lo tanto, y sabiendo que estos valores pues son calculados de manera teórica, pues podemos aproximar un valor práctico, un valor real de una resistencia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues como eso era el máximo, pues la podemos reducir, y para este ejercicio seleccionamos una resistencia de 7000 ohms, o que también podemos decir que es de 7 kilo ohms. Vamos a poner la simulación del circuito. Tenemos un transistor, que en este caso son dos N22A, y cuando tenemos la resistencia de 236 ohms, y pues está la resistencia de base de 7 kilo ohms. La fuente que alimenta la sección de colector es de 9 volts, y en la entrada hemos puesto el valor fijo de 5 volts. Cuando le damos play a esta simulación, nos damos cuenta que ese multímetro, que es el XMM2, que mide la corriente local, tenemos aproximadamente esos 30 miliamperes que corresponden a la circulación de corriente en el LED. En la entrada tenemos aproximadamente los 600 microamperes que hemos calculado. Hay una pequeña diferencia porque no está manifestando los 1.6 volts, y pues por esos pequeños cambios, pero se aproxima a los cálculos que hemos hecho. Ahora, si nosotros paramos la simulación y quitamos la fuente y conectamos este resistor de base directamente a masa, a tierra, que sería el caso en el que la señal cuadrada pues está entregando los 0 volts, volvemos a darle play a la simulación y nos damos cuenta que la corriente del colector evidentemente es de 0 amperes, porque el transistor está en la región de corte. No hay una corriente de excitación, que es la corriente de la base, que acá la pone de un valor muy pequeño, son picoamperes, porque no hay una fuente que logre hacer que circule corriente en esa sección. Pues evidentemente, por tanto, el transistor está en corto y el LED no va a encender. Y pues esto es todo. Hasta luego y muchas gracias. Nos vemos.